¿Por qué en un mundo plagado de problemas sociales, México es capaz de mostrar una conciencia cívica que parece adelantada a su tiempo? ¿Por qué cada vez más medios extranjeros y creadores de contenido de renombre, tras visitar el país, se marchan con una mezcla de asombro y profunda emoción? En las series de televisión, el mundo a menudo ve una sola cara de México, una pintada con los colores oscuros del peligro y la corrupción. Pero la realidad, esa que se vive en las calles, en el metro, en los mercados, cuenta una historia completamente diferente, una que el mundo necesita escuchar desesperadamente. Hoy, te llevaremos al corazón de un reportaje que sacudió las redes sociales y obligó a millones a cuestionar sus propios prejuicios. Esta es la historia de un periodista europeo que vino a México esperando encontrar el caos y, en cambio, descubrió el alma de una nación. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu percepción sobre la gente de México. Mi nombre es Samen Van, y soy corresponsal extranjero para la cadena suiza RTS. Todo comenzó en una tarde fría y melancólica en París. Mientras la última luz dorada del otoño se derramaba sobre el río Sena, creando un espejismo de calor sobre el agua helada, recibí un correo electrónico de mi editor en jefe, Alain Dubois. El asunto era simple: tu próxima misión. Dentro, el mensaje era directo y, para mí, completamente desconcertante. Samen, hemos aprobado tu próximo gran reportaje. El foco, la ejemplar conciencia cívica de México. Leí la frase 3 veces, convencido de que había un error. ¿México? El país que dominaba los titulares internacionales con historias de violencia, corrupción y cárteles. Alain continuó: en las redes sociales ha surgido una ola de historias virales sobre la honestidad y la amabilidad de los mexicanos. Queremos que vayas y verifiques si son reales. Si es así, ¿cómo es posible? ¿Cómo se forja una sociedad así en medio de un contexto tan complejo? Mi primera reacción fue de un escepticismo profundo, casi cínico. Una sociedad idealista en pleno siglo XXI, en un país con una reputación tan manchada. Me parecía una fantasía, una construcción romántica de turistas ingenuos. Mis propias experiencias pintaban un cuadro muy diferente del comportamiento humano. Recordé vívidamente cómo, hacía apenas unos meses, en un café encantador no muy lejos de mi apartamento en Le Marais, mi laptop había desaparecido en los escasos 3 minutos que tardé en ir al baño. La respuesta del oficial de policía parisino fue un encogimiento de hombros y una frase lapidaria: pasa todo el tiempo, monsieur. No se haga ilusiones. Pero Alain, como si leyera mi mente, añadió un párrafo que picó mi curiosidad. ¿Has visto las publicaciones, verdad? Un hombre que encuentra una mochila con el equivalente a miles de dólares en el metro de la Ciudad de México y la entrega a la policía sin dudarlo. Laptops abandonadas por horas en cafeterías sin que nadie las toque. Carteras devueltas a sus dueños como si fuera lo más normal del mundo. Suenan a ficción, Samen. Tu trabajo es descubrir la verdad. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Alain resonaban en mi cabeza, enfrentándose a años de prejuicios formados por los noticieros. ¿Y si era verdad? Si en medio de la adversidad que el mundo asociaba con México, existía un bastión de integridad humana, entonces la historia no era solo un reportaje, era un faro de esperanza para la sociedad global. Con una mezcla de duda y una chispa de emoción, respondí el correo: compro el boleto a la Ciudad de México mañana mismo. Aterricé en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez pasada la medianoche. El aire de la ciudad me golpeó con su mezcla única de altitud y energía vibrante. A pesar de la hora y del visible cansancio en los rostros de los pasajeros tras vuelos transatlánticos, lo primero que me sorprendió fue un orden inesperado. La gente esperaba pacientemente en la fila de migración, se hablaba con respeto, y los carritos de equipaje, una vez utilizados, eran devueltos a su lugar en columnas casi perfectas. Era una coreografía social silenciosa y eficiente. Pero mi primera revelación real ocurrió en el transporte público, el corazón palpitante de la metrópoli. Decidí sumergirme de lleno y tomé el metrobús que recorría la Avenida de los Insurgentes. El vehículo estaba abarrotado, un mosaico de la humanidad capitalina. Mi instinto, afilado por años de moverme en el metro de París y Londres, me puso en alerta máxima.
Sostuve mi maletín con fuerza, esperando el empujón, la rudeza del anonimato urbano. Pero lo que vi me dejó perplejo. En los asientos designados, los de color rosa, no había ni un solo joven sentado. Estaban reservados para quienes más los necesitaban. En una parada, subió una mujer embarazada, su vientre prominente era una clara señal. Antes de que pudiera siquiera buscar un lugar donde sostenerse, un joven estudiante, que estaba sentado en un asiento regular, se levantó de un salto. «Pásele, por favor», dijo con una sonrisa genuina. 2 paradas después, un anciano con bastón subió con dificultad. Inmediatamente, una oficinista que tecleaba en su teléfono guardó el aparato y le ofreció su lugar. No hubo dudas, ni miradas de fastidio. Era un reflejo, un acto tan natural como respirar. «Es increíble, ¿verdad?», comentó mi contacto local, un fotógrafo llamado Javier, que me había encontrado en la estación. Se rió de mi expresión de asombro. «Para nosotros no es nada especial. Es lo que se hace. Desde niños nos enseñan a respetar a nuestros mayores, a cuidar de las mujeres. Te soy sincero, a nosotros nos parece raro cuando vamos a otros países y vemos que la gente no lo hace». Sus palabras me golpearon. No estaba presenciando simples actos de buena educación, estaba viendo la manifestación de un código cultural profundamente arraigado, un consenso social que operaba por debajo del caos superficial de la gran ciudad. Esa primera noche, para continuar mi inmersión, pedí un Uber. Llegó un Nissan Tsuru, el icónico sedán que durante décadas fue el taxi por excelencia de la ciudad. El conductor, un hombre de unos 50 años llamado Armando, con un bigote canoso y una mirada amable, me saludó con un cálido «buenas noches, joven». «¿A dónde lo llevamos?». Le di la dirección de mi hotel en la colonia Roma. Inmediatamente, inició el viaje en la aplicación. Durante el trayecto, comenzamos a conversar. Le conté, con cierta vaguedad, sobre el propósito de mi visita. Armando sonrió con complicidad, como si supiera exactamente a lo que me refería. «Ah, sí. La gente de fuera a veces viene con ideas raras de nosotros», dijo, mientras esquivaba con maestría el tráfico nocturno. «Déjeme le cuento algo que me pasó. Llevo más de 20 años manejando en esta ciudad, primero en mi taxi y ahora en la aplicación. He visto de todo». Hizo una pausa dramática. «El año pasado, como estas horas, llevé a una señora desde la central de abasto. Parecía una comerciante, se veía cansada. Cuando se bajó, no me di cuenta, pero en el asiento de atrás dejó una bolsa de mercado, de esas de plástico de colores. No la vi hasta que llegué a mi casa. Me incliné hacia adelante, intrigado. Cuando la abrí para ver si había alguna identificación, continuó, casi me da un infarto. Estaba llena de fajos de billetes. Pura lana. La conté con mi esposa, no lo podíamos creer. Eran 200,000 pesos. Me quedé sin aliento. Eso era más de $10,000. Era el dinero para pagarle a sus proveedores, la vida de su negocio estaba en esa bolsa. ¿Y qué hizo?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. ¿Llamó a la policía de inmediato? Armando soltó una carcajada suave. Claro. ¿Qué más iba a hacer? Ese dinero no era mío. Mi esposa y yo solo pensábamos en la angustia de esa pobre mujer. Imagínese perder el trabajo de meses en un descuido. Al día siguiente, bien tempranito, la reporté a la plataforma y busqué cómo contactarla. Cuando por fin le devolví su bolsa, la señora se soltó a llorar y me quería dar un montón de dinero como recompensa. ¿Y lo aceptó?, pregunté, fascinado. Armando negó con la cabeza, su expresión se tornó seria, casi solemne. No, joven. Le dije que no. Hacer lo correcto no tiene precio. Mis padres me enseñaron que la dignidad de un hombre vale más que todo el dinero del mundo. Me sentí bien con solo ver su alivio. Con eso me pagué. En ese momento, mientras las luces de la ciudad se deslizaban por la ventanilla, comprendí que mi reportaje iba a ser mucho más profundo de lo que jamás imaginé. No se trataba de actos aislados de bondad,
sino de un código de honor no escrito, un principio fundamental grabado en el corazón de gente como Armando. A la mañana siguiente, decidí llevar mi investigación un paso más allá. Fui a una cafetería popular en el corazón de la Condesa, un barrio bohemio y vibrante lleno de jóvenes profesionales y extranjeros tecleando en sus laptops. Eran las 10 de la mañana y el lugar estaba a rebosar. Escogí una mesa visible y puse en marcha mi pequeño experimento social. Coloqué sobre la mesa mi MacBook Pro de última generación, mi nuevo iPhone y mi cartera de diseñador, que dejé visiblemente abierta con algunos billetes asomando. Luego, con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal, me levanté y salí del local. «Samen, ¿estás seguro de esto?», me susurró Javier, mi asistente, con una mueca de preocupación. «En cualquier otra ciudad del mundo, estarías regalando tu equipo». «Eso es exactamente lo que quiero comprobar», le respondí. Caminamos hasta una librería al otro lado de la calle, desde donde podía observar la mesa sin ser visto. Pasaron 10 minutos. 20. 30. 45 minutos completos. Cuando regresé, preparándome para lo peor, lo que vi me dejó absolutamente estupefacto. No solo mis pertenencias estaban exactamente donde las había dejado, intactas, sino que algo más había cambiado. Alguien había tomado varias servilletas de papel y había construido una especie de pequeño muro protector alrededor de mi laptop y mi teléfono. Desconcertado, le pregunté a la joven barista qué había sucedido. Ella sonrió amablemente. «Ah, sí. Fue un cliente de la mesa de al lado. Vio que la condensación de su vaso de agua fría estaba formando un charco y se preocupó de que fuera a mojar sus aparatos electrónicos. Así que le puso esa barrera antes de irse». Me quedé sin palabras. Esto iba más allá de la simple honestidad de no robar. Esto era un acto proactivo de cuidado por la propiedad de un completo desconocido. Era una manifestación de empatía comunitaria que nunca había presenciado. Aún más sorprendente fue la reacción del gerente cuando le conté mi experimento. Lejos de impresionarse, me miró con una genuina curiosidad. «Es curioso», dijo, limpiando el mostrador. «Hemos notado que muchos extranjeros hacen eso. Dejan sus cosas y se van, como si nos pusieran a prueba. Al principio no entendíamos por qué. Pero dígame, ¿proteger las cosas de un cliente no es lo más básico? ¿No es lo normal?». En su pregunta retórica, en su absoluta normalidad, encontré la verdad más profunda. Para ellos, este nivel de integridad no era una actuación, no era algo digno de un premio. Era, simplemente, el estándar. Era el tejido invisible que mantenía unida a su sociedad. Al día siguiente, me adentré en el vientre de la bestia, el metro de la Ciudad de México en hora pico. Los vagones se movían como latas de sardinas humanas, un torbellino de movimiento y sonido. Sin embargo, en medio del caos controlado, presencié de nuevo esa coreografía de respeto. Las personas se ayudaban mutuamente a no caer con los vaivenes del tren, se pedían permiso con una cortesía que desmentía la aglomeración. Pero la escena más inolvidable fue protagonizada por un chico que no tendría más de 17 años. En medio de un empujón, un hombre de negocios dejó caer su cartera sin darse cuenta. El chico, que parecía un estudiante de preparatoria con sus audífonos y su mochila, la vio en el suelo. Sin dudarlo un segundo, la recogió. Pude ver cómo, por un instante, un fajo de billetes de 500 pesos quedó expuesto. Pero la mirada del chico no se detuvo ahí. Su única preocupación era encontrar al dueño. «Señor, señor», gritó, abriéndose paso entre la multitud. «Se cayó su cartera». El hombre se dio la vuelta, con el pánico inicial transformándose en un inmenso alivio. Le agradeció profusamente, pero el chico simplemente asintió con una sonrisa tímida y se volvió a poner los audífonos, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Lo seguí cuando se bajó en la siguiente estación y le pedí una entrevista rápida. «¿Por qué decidiste devolverla tan rápido?», sin siquiera pensarlo, le pregunté. El joven me miró con una genuina confusión, como si mi pregunta no tuviera sentido. «Pues, porque es lo que se hace», no, respondió encogiéndose de hombros.
Si yo perdiera mi cartera, me gustaría que alguien hiciera lo mismo por mí. Su respuesta, tan simple y tan poderosa, encapsulaba la lógica de oro de aquella sociedad, un contrato de confianza mutua, una red de reciprocidad que convertía a millones de extraños en una comunidad. Ese mismo atardecer, mientras caminaba por las callejuelas de un barrio tradicional, noté algo que en París sería una invitación abierta al robo. Fuera de las casas, en las banquetas, había macetas, juguetes de niños, a veces incluso pares de zapatos secándose al sol. Movido por la curiosidad, toqué el timbre de una casa. Me abrió una mujer de unos 30 y tantos años, una ama de casa con una sonrisa cálida. Después de presentarme, le pregunté directamente, ¿no le da miedo dejar sus cosas personales afuera, sin vigilancia? Su respuesta me dejó, una vez más, desarmado. «Ay, esto», dijo riendo, señalando unas plantas. «Llevamos 15 años viviendo aquí y jamás se nos ha perdido nada. Entre los vecinos nos echamos un ojo». Además, añadió con una filosofía que me conmovió profundamente, si alguien se llevará algo, probablemente es porque de verdad lo necesita más que yo. Sería una lástima, pero ¿qué le vamos a hacer? No era solo confianza, era una compasión que trascendía la posesión material, una comprensión humanista de la necesidad ajena. Al cuarto día de mi trabajo, mientras realizaba unas entrevistas en la explanada del Zócalo, el cielo, que había estado de un azul brillante, se tornó gris en cuestión de minutos. De repente, se desató uno de esos aguaceros torrenciales tan típicos de la ciudad. La gente corrió a refugiarse bajo los portales de los edificios gubernamentales. Los que tenían paraguas los abrieron de inmediato. Y entonces, ocurrió de nuevo ese pequeño milagro cotidiano. Un joven ejecutivo, impecablemente vestido, vio a un anciano luchando por cubrirse con un periódico. Sin pensarlo, se acercó y compartió su gran paraguas con él, caminando a su lado hasta que el señor encontró un lugar seco. El joven, en el proceso, se estaba mojando la mitad del cuerpo, pero no parecía importarle. Corrí tras él. «¿No te importa mojarte el traje con tal de ayudar a un desconocido?», le pregunté, jadeando. Se encogió de hombros con una sonrisa despreocupada. «Yo soy joven, me seco y ya. Pero si un señor de su edad se enferma, es más complicado». Es lo mínimo que podía hacer. Más tarde, en la entrada de una estación de metro, descubrí algo aún más organizado, un puesto de paraguas compartidos. Un bote lleno de paraguas con un letrero que decía, «Si lo necesitas, tómalo. Si tienes uno de sobra, déjalo». Le pregunté al policía que vigilaba cerca sobre el sistema. «Funciona por pura confianza», explicó. A veces la gente se olvida de devolverlos, pero la mayoría regresa al día siguiente. Incluso hay personas que doñan paraguas nuevos. Tenemos tantos que a veces los mandamos a otras estaciones. No era un sistema gubernamental complejo, era un pequeño ecosistema de solidaridad creado y mantenido por la confianza inquebrantable entre los ciudadanos. Esa noche, me sumergí en la vibrante cultura gastronómica de la ciudad, cenando en un mercado de antojitos. El lugar estaba repleto. La gente dejaba sus mochilas, bolsas e incluso celulares sobre las mesas para apartar su lugar mientras iban a pedir su comida. Era un acto de fe colectiva que desafiaba toda lógica de seguridad urbana. Pero la historia más conmovedora aún estaba por llegar. Una joven turista tropezó y derramó accidentalmente un plato de pozole hirviendo sobre la mesa de al lado. Mortificada, se disculpó 1000 veces y se ofreció a pagar por todo. El hombre de la mesa, un trabajador de la construcción de mediana edad, simplemente le sonrió. «No se preocupe, señorita. Son accidentes que pasan». Yo también debía haber puesto el plato más al centro. La culpa es de los dos. El dueño del puesto, al ver la escena, le sirvió otro plato al hombre sin cobrarle un peso extra. «Aquí entre todos nos cuidamos», me dijo el dueño con orgullo. «Llevamos 18 años en este lugar y nunca se ha perdido nada. Nuestros clientes son nuestra familia». A las 11 de la noche, entré a una tienda Oxxo, esa institución omnipresente en la vida mexicana. Allí presencié otra faceta de esta conciencia cívica. Un hombre,
claramente ebrio, se tambaleaba mientras buscaba una cerveza en los refrigeradores. Sin embargo, al llegar a la caja, se formó pacientemente en la fila detrás de otras 3 personas. A pesar de su estado, respetaba el orden. Cuando le tocó pagar, dijo con permiso al pasar y trató al cajero con una cortesía sorprendente. El cajero me dijo más tarde, muchos extranjeros se sorprenden de que los borrachos aquí sean tan educados. Al mexicano le gusta la fiesta, sí, pero el respeto a los demás es sagrado, estés como estés. El 7º día, lanzamos nuestro experimento más ambicioso y arriesgado. Decidimos perder deliberadamente una cartera con 10,000 pesos en efectivo, unos $500, en varios puntos concurridos de la ciudad. El primer lugar fue el Parque México, un sábado por la mañana. La persona que encontró la cartera fue una joven que paseaba a su perro. La recogió, miró a su alrededor buscando al dueño por unos segundos, y luego caminó directamente hacia una patrulla de policía que estaba estacionada en una esquina. La interceptamos para entrevistarla. ¿Por qué no te quedaste con el dinero? Nadie te vio, le pregunté. Su respuesta fue corta y contundente. Porque no es mi dinero. Quien lo perdió debe estar desesperado ahora mismo. Si fuera yo, me gustaría que me lo devolvieran. El siguiente fue un oficinista de unos 40 años en pleno Paseo de la Reforma. Dudó un instante, mirando la cartera en su mano y luego a la multitud. Por un segundo, vi la lucha en su rostro. Luego, con un suspiro de resolución, se dirigió al policía más cercano. Cuando le preguntamos por su vacilación, fue honesto. Te mentiría si te dijera que no lo pensé por un segundo. 10,000 pesos son 10,000 pesos. Pero mi conciencia no me habría dejado en paz. Además, hay cámaras por todas partes. Pero lo más importante es pensar en la angustia de la otra persona. Ese pensamiento borra cualquier tentación. Pero la prueba más impactante ocurrió esa noche en el Zócalo, la plaza más emblemática del país. El hombre que encontró la cartera era un vendedor ambulante de elotes y esquites, un señor de unos 60 años cuya ropa gastada y manos curtidas hablaban de una vida de trabajo duro y pocas comodidades. No dudó ni un instante. Levantó la cartera y corrió tras nosotros, que nos habíamos alejado a propósito. Jóvenes, jóvenes. Se les cayó esto. Le agradecimos efusivamente y, como parte del experimento, le ofrecí una recompensa de 2,000 pesos. Por favor, acepte esto por su honestidad. El hombre nos miró, y su rostro, antes amable, se endureció con una dignidad inquebrantable. Retrocedió un paso, rechazando el dinero con la mano. Gracias, joven, pero no, dijo con una voz firme y clara que resonó más que todo el ruido de la plaza. Mi dignidad no tiene precio. A nosotros nos enseñaron a hacer el bien sin mirar a quién. Que le vaya bien. Se dio la vuelta y regresó a su carrito de elotes, dejándonos a mí y a todo mi equipo en un silencio sobrecogido. Habíamos venido a probar la honestidad de México, y en su lugar, un humilde vendedor nos había dado una lección magistral sobre el honor. ¿Cómo era posible todo esto? Para encontrar una respuesta, entrevisté a la doctora Elena Cárdenas, una socióloga de la UNAM. Ella me explicó que esta conciencia cívica no era un fenómeno reciente, sino el resultado de profundas raíces históricas y culturales. Primero, explicó, está el concepto de la familia extendida. En México, la comunidad, el barrio, funciona como una red de apoyo. Segundo, eventos históricos como los terremotos, especialmente el de 1985, forjaron un espíritu de solidaridad ciudadana que el gobierno no pudo igualar. La gente aprendió a confiar y a depender los unos de los otros. Y tercero, hay un profundo sentido de orgullo y dignidad que a menudo se antepone al beneficio material. Visité también una escuela secundaria pública, donde la clase de civismo y ética era una materia fundamental. El profesor, un hombre apasionado llamado Jorge, me dijo, no solo les enseñamos a los niños qué deben hacer, sino por qué. Les enseñamos a ponerse en los zapatos del otro, a entender que sus acciones tienen un impacto directo en la sociedad que todos compartimos.
Un estudiante lo resumió perfectamente: si un compañero pierde algo, todos en el salón ayudamos a buscarlo. Es normal, no es nada especial. Esa normalidad era la clave de todo. En el vuelo de regreso a París, mientras observaba el tapiz de luces de la Ciudad de México desvanecerse bajo las nubes, repasé el mes que había cambiado mi vida. Mis dudas iniciales se habían evaporado, reemplazadas por una admiración y un respeto que me costaba poner en palabras. Este viaje no solo había desmentido los estereotipos negativos, sino que me había ofrecido una nueva visión del potencial humano. La conciencia cívica de México no es solo un conjunto de buenas acciones. Es una obra maestra cultural, tejida con los hilos de la tradición, la resiliencia, la fe en el prójimo y una dignidad feroz. Es un recordatorio de que, incluso en un mundo que a menudo parece frío y cínico, la calidez humana puede prevalecer. La experiencia de México es un espejo que refleja una forma alternativa de coexistir, donde el progreso tecnológico no tiene por qué aniquilar la empatía, y donde el mayor tesoro de una nación no reside en su economía o en sus monumentos, sino en el corazón indestructible de su gente. Como periodista, mi trabajo era documentar estos momentos. Pero como ser humano, mi misión ahora es compartir la esperanza que encendieron en mí. La lección de México es un suave pero poderoso llamado al mundo: la confianza, la generosidad y el honor no son fantasías utópicas, sino una realidad tangible. Una realidad que necesitamos, ahora más que nunca, empezar a construir en nuestras propias comunidades, un acto de bondad a la vez. ¿Y tú, qué piensas? ¿Has vivido una experiencia similar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este reportaje, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos